Buenos días, mi nombre es Andrea Álvarez y le voy a hablar sobre las obligaciones. Dentro del derecho civil venezolano, una de sus materias son las obligaciones, los hechos ilícitos y los contratos. ¿Qué son las obligaciones? Es aquel vínculo de derecho que establece la necesidad de pagar alguna cosa. Es decir, es aquel hecho de satisfacer el objeto de una obligación. Esto en función a dos tipos de sujeto. El primero es el deudor, el cual tiene que cumplir jurídicamente al acreedor. Entre sus fuentes, ¿qué son las fuentes de las obligaciones? Es aquella que determina el inicio de cómo un sujeto libre de sujeción pasa a estar jurídicamente obligado a cumplir con una obligación. Entre sus fuentes se puede encontrar lo que son la gestión de negocio, que es cuando un sujeto externo se hace cargo de la administración de un negocio ajeno. Y está el siguiente, que es el pago de lo indebido, que es cuando un deudor paga al acreedor incorrecto. Los siguientes son los contratos y los hechos ilícitos, que se verán más adelante. Entre su clasificación, se puede dividir de la siguiente manera. Según su relación, se encuentran las obligaciones del derecho civil, el derecho de gente, de obligaciones numerativas, las obligaciones del derecho estricto y de buena fe y las obligaciones naturales. Las obligaciones del derecho civil y de buena gente se diferencian principalmente porque en el derecho romano, el derecho civil estaba enfocado en lo que eran los ciudadanos romanos. En cambio, el de buena gente estaba enfocado en lo que eran los extranjeros. Las obligaciones numerativas se diferencian es porque algunos magistrados eran los que tenían la potestad de otorgar obligaciones. Esto en función al orden público. El de derecho estricto y de buena fe estaba principalmente enfocado a lo que eran el derecho estricto estaba enfocado a lo que eran los contratos unilaterales. Y el de buena fe está enfocado en lo que eran los contratos bilaterales, perfectos e imperfectos. Y por último están las obligaciones naturales, que es aquello cuando el legislador no quiere o no puede llegar a un veredicto. La siguiente es según el resultado, que como su nombre indica, es aquella en la que se espera algún tipo de resultado, o no. Según el carácter coactivo, estas se pueden dividir de la siguiente manera. Según las obligaciones jurídicas y las obligaciones naturales. La primera es aquella en donde el acreedor obliga jurisdiccionalmente al deudor a cumplir con la obligación. Y la segunda, que son las naturales, es donde el acreedor no puede obligar jurídicamente al deudor a cumplir. Según las modalidades, en estas se encuentran las obligaciones puras y simples, en donde no hace falta ningún tipo de acontecimiento previo y se cumplen inmediatamente. Según las fuentes, entre ellas se puede dividir las obligaciones contractuales y extracontractuales. Las contractuales son las obligaciones que derivan del contrato y las extracontractuales son aquellas obligaciones que derivan de la gestión de negocios. La siguiente es según la relación vinculativa, en que ellas se pueden encontrar lo que son las obligaciones pecuniarias, que son las que se expresan su valor monetariamente. Según la pluralidad del sujeto, entre ellas se pueden encontrar lo que son las obligaciones mancomunadas y las solidarias. En las mancomunadas es donde la deuda se puede dividir en la cantidad de deudores que exista. Y las solidarias en donde también existe una gran cantidad de deudores, pero solo una persona se hace cargo de cumplir con la obligación. Y por último están las obligaciones desde el punto de vista de la naturaleza de la prestación. Entre ellas se encuentran obligaciones como divisibles, indivisibles, específicas, genéricas, alternativas y facultativas. Entre las divisibles es cuando el objeto se puede fraccionar y la indivisible, como su nombre indica, es cuando no se puede hacer. La específica es cuando el objeto viene específicamente y con características esenciales, como sería, por ejemplo, que el objeto sea un saco de harina. Bueno, se especificaría la cantidad del peso y la marca. Y la genérica es cuando no viene con esas características tan bien definidas. En el ejemplo anterior sería el saco de harina. Bueno, se especificaría el peso, más no la marca. Obligaciones alternativas. Son aquellas en las que el deudor cumple una de dos o más prestaciones. Y la facultativa es donde el deudor cumple una prestación reservándose la facultad de liberarse de otras. Los hechos ilícitos. Estos son una de las fuentes de las obligaciones.
y no es más que lo contrario al derecho, es aquel acto ilegal o incorrecto. Entre sus fuentes se puede encontrar lo que es el contrato, que se verá más adelante, los delitos, que también es lo contrario del derecho, y son aquellas que nacen del daño producido tanto a una persona como a una propiedad. Entre los delitos se pueden dividir en dos categorías. Primero, el delito privado, que es aquel que nace del daño a una propiedad o a un particular. Y el delito público, que es el que afecta de manera indirecta o indirecta al orden público. Y por último, que son los cuasidelitos, que son obligaciones que nacen involuntariamente. Los contratos. Contratos cumple como la fuente de las obligaciones y como fuente de los derechos ilícitos. Y no es más que aquel acuerdo de voluntades de un ordenamiento jurídico vinculado al efecto de producir obligaciones. Entre su clasificación se pueden encontrar lo que son contratos verbales, que se realizan mediante una pregunta y una respuesta. Esto siguiendo las pautas jurídicamente establecidas. Los contratos literales, que son aquellos que se transcriben a un documento. Los contratos unilaterales, que nada más afecta a una de las partes involucradas. Los bilaterales se pueden dividir en dos categorías, perfectos e imperfectos. Los perfectos son los que afectan a las dos partes y los imperfectos nacen como contratos unilaterales, pero derivan obligaciones debido a que el acreedor comienza a hacer prestaciones al deudor. Contratos reales es aquel en donde el acuerdo de voluntades establece la entrega de una propiedad. Contratos a título onero o gratuito. El título onero es cuando una de las partes sufre la pérdida de una propiedad. Y el título onero o lucrativo, o el título gratuito o lucrativo, es cuando esa pérdida se hace una de las partes, pero la otra se beneficia. Contrato de derecho estricto y de buena fe. El de derecho estricto es aquel que se caracteriza por cumplir tácitamente lo que se prometió. Y el de buena fe no solo se conforma con lo que se prometió, sino que compromete al sujeto. Y por último están los contratos mutuos, que derivan de los contratos reales. Estos contratos mutuos se distinguen porque el prestamista otorga o concede al deudor una cantidad de propiedad en un tiempo determinado. Esto con el objetivo de que se le reponga en el tiempo requerido. Gracias.